Muy buenas, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Salud Funcional. Hoy vamos a hablar un poquito sobre nutrición. Vamos a explorar qué significa realmente la nutrición saludable, cómo impacta en nuestras vidas y por qué es fundamental adoptar este enfoque integrador, holístico, porque es tan importante. Cuando hablamos de nutrición funcional, nos referimos a una perspectiva que va más allá de calorías o macronutrientes. Para quien no sepa qué son los macronutrientes, son aquellos nutrientes que nuestro cuerpo necesita en mayor cantidad. Por ejemplo, los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, a diferencia de los micronutrientes, que serían estos nutrientes que el cuerpo pues necesita en una menor cantidad, como pues el calcio, el hierro, etc. Entonces, bueno, pues la nutrición funcional se centra en cómo los alimentos pueden influir en la salud de cada persona de manera integral, considerando pues la genética, el entorno, el estado emocional, no solamente la parte física. Como hablamos siempre, somos un conjunto de sistemas y están todos interconectados. Para comprender la nutrición funcional, primero debemos entender en qué se diferencia de la nutrición convencional. La nutrición tradicional tiende a centrarse en pautas generales como pues contar calorías o medir el progreso con el peso únicamente, que es a lo que llamamos el pesocentrismo, ¿no? Decir, vale, si pesas tanto, estás sano. Si pesas más de no sé qué, no estás sano. El peso ideal, que a mí no me gusta nada esa palabra porque creo que no hay un peso ideal, que nuestro peso va variando además a lo largo de nuestra vida, incluso en un mismo año, pues puede variar y al final creo que la gente se centra en un número en la báscula y se olvida de pues otros factores que son mucho más importantes y que nos indican salud, ¿no? De hecho, te voy a cortar, yo tengo muchos pacientes que están en su peso que no están sanos. Sí, sí. Y al revés, tengo otros que a lo mejor, si nos fijamos solo en el peso, se pasan o no llegan un poco y no voy a decir que están sanos 100% porque si no, no los vería yo, pero no están tan mal, ¿no? Como a lo mejor otros que están en su peso, o sea, hay de todo. Es que al final el peso... pues no es una pista más. Es una pista, pero el peso no te dice cuánto músculo tienes, cuánta grasa tienes, si estás inflamado o no, si tienes dolores, si duermes bien. Hombre, si hay una exageración, si es muy poco peso o mucho peso, pues oye, claro, es un indicador. Te puede guiar, muy, ¿no? muy potente, pero si no está tan alejado de... Nos han metido mucha presión con el tema del peso y al final creo que la mayor parte de la sociedad se focaliza únicamente en eso, en el peso, y lo toma como único indicador de salud. Y creo que ahí es donde está el error, sí. El error, eso es. Entonces, bueno, como iba diciendo, la nutrición tradicional, pues eso, se centra en estos aspectos, mientras que la nutrición funcional adopta un enfoque pues mucho más personalizado e integrador, ¿no? Pero ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Bueno, pues la nutrición funcional al final reconoce que cada persona es única, con una composición genética, un microbioma, que son esos bichitos que viven Vamos a hacer un podcast. Un inciso, no, vamos a hacer un podcast 2 o 3. O sea, eso es, o millones, sí, porque esto es un mundo, ¿no? Pero bueno, para que la gente, para quien no lo sepa, el microbioma son esos bichitos que viven en gran parte en nuestro intestino, sobre todo en nuestro intestino grueso, pero que también sabemos a día de hoy que están en la piel, que están en la boca, que están en un montón de la uretra, en todo. En todos los sitios. Donde hay mucosa, efectivamente. Hay bichos. Y bueno, que sabemos que juegan un papel crucial en la salud, ¿no? Incluso en nuestro estado de ánimo. Bueno, pues influyen muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, esto significa que lo que es beneficioso para una persona puede no serlo para otra, ¿no? Por eso hablamos de individualizar siempre. Porque, por ejemplo, mientras que algunos pueden llevar una dieta rica en cereales integrales, me lo invento, o
lo que sea, ¿no? Y estar súper sanos. Otros podrían experimentar inflamación o molestias digestivas porque tienen pues una sensibilidad al gluten, por ejemplo. Y aquí te voy a cortar. Sí. Me parece súper importante que las personas que nos escuchan, pacientes que tenemos o quien sea, entienda bien esto, porque la gente te dice, ay, pero ¿qué dices? ¿Que no puedo comer tomate? Pero si son de mi huerta, son sanísimos, no sé qué. Ya. O sea, no se trata del alimento en sí, sino se trata de cómo tu cuerpo lo procesa. ¿Qué capacidad tiene para procesar el tomate? Porque puede ser la hostia el tomate que te mueres. Bueno, yo estoy con las palabrotas, perdón. Es que soy mal hablada a veces. Puede ser maravilloso el tomate. Pero Sí. si tu cuerpo no tiene la capacidad de procesar el tomate porque lo que sea, porque tiene un componente tal, y tú tienes pues la microbiota o tienes algo mal, el tomate te da mucha acidez o lo que sea, o como dicen los chinos, te enfría mucho el cuerpo y es muy malo tomarlo en invierno el tomate, que pues hay que comer de temporada, ¿qué tal? Pues es fundamental ese detalle, ¿no? No se trata de la comida en sí, sino de cómo estás tú para procesarla, ¿no? Y entonces ahí está la nutricionista que te va a guiar, que te va a decir... Exacto, y hablando un poco de esto, mira, yo por ejemplo, cuando trabajo con pacientes que vienen con patologías digestivas, uno de los alimentos que siempre quito es el café y el gluten. El café al final pues es bastante irritante, ¿no? Cuando tenemos esas mucosas digestivas dañadas nos irrita muchísimo. Y bueno, el gluten, porque hoy en día también tenemos que saber y entender que el trigo que se fabrica hoy en día está muy modificado, no es como el trigo de antes. Y es verdad que nos tiende a inflamar más. Y con esto no estoy diciendo que el gluten sea malo o que el café sea malo, sino que en un estado patológico, cuando estamos ante una patología digestiva, como decía Bea, no se va a procesar igual este alimento en el cuerpo. Entonces, a lo mejor hay que retirarlo temporalmente para dar ese... Mejorar el cuerpo, Exacto. su capacidad de procesarlo y luego ya veremos. Damos un descanso digestivo, que yo siempre lo llamo así en consulta. Damos un descanso digestivo para darle un poco de calma, que le dé tiempo a reparar, a regenerar, y luego ya más adelante, si te gustan estos alimentos, pues los reintroducimos nuevamente, ¿no? Pero eso no se trata de tener miedo o ser unos talibanes con ciertos alimentos, sino saber cómo introducirlos en cada momento, en cada etapa, porque, bueno, pues podemos enfermar y demás. Eso es también muy importante, que ahí entramos un poco las tres también, de que el paciente aprenda, o que las personas aprendan, a saber cuándo me puedo permitir comer una cosa y cuándo no. Eso, vamos, les doy unas chapas yo a los pacientes porque es como, es que el café no es que... Bueno, pues es que el café a lo mejor un día que estás histérico por yo que sé qué, tienes la costumbre de bebértelo por la mañana o tienes una charla, tienes una reunión importante, a lo mejor ese día no te debes tomar el café. Claro. O un día, ayer salí a cenar, no sé qué, tengo ya las heces un poco blandas, tal, pero me tomo el café que es irritante para el digestivo, me lo tomo como todas las mañanas, ¿no? Es que siempre me lo tomo y nunca me sienta mal, ya, pero majo, vienes de una cena, que te has sentado mal, que yo qué sé, igual no es el día, ¿sabes? Para café. Es que no me despierto, digo, vale. Claro. Tírate un agua fresca a la cara y ahora cuando te despiertas. Entonces, es esa cosa, ¿no? De aprender a cuándo sí, cuándo no, cuándo mi cuerpo va a tener la capacidad de... Al final estamos hablando siempre lo mismo de flexibilizar, ¿no? Al final la rigidez de la gente, de yo esto porque me sienta bien, porque me gusta... Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. O esto siempre o esto nunca. Y claro, vamos a ver. A ver. Esto pasa también con los alimentos más procesados, azucarados y demás. Bueno, es que igual tendemos a todo o nada, ¿no? Blanco o negro. Y yo siempre digo en consulta, no hay alimentos buenos o malos, sino el uso que hacemos de estos alimentos. Eso es. Y ya me callo, hay un capítulo en RTV Play que trata sobre el gluten, sobre las investigaciones que están haciendo últimamente, comparan el gluten antiguo con el de ahora, bueno, y todas las hipótesis que se manejan, porque entre otras cosas no voy a desvelar mucho porque es muy interesante verlo, animo a todo el mundo que nos escuche a que lo vean, que una de que se han puesto a estudiar todavía más el trigo, el gluten tal, por la cantidad de gente que está apareciendo en los últimos años sensible al gluten. ¿Sabes? Y yo creo que la cosa va
sin tener ni idea yo de ser científica, pero la cosa va un poco por ahí, lo que has dicho tú antes, que cuando hay patología, cuando el cuerpo ya está enfermo, hay ciertos ingredientes que podríamos regularmente tomar sin ningún problema, que cuando el cuerpo está enfermo ya no lo tolera. Y una de esas cosas es el gluten, yo creo, por la experiencia clínica que tengo, diría que va por ahí. Sí, sí. Y los lácteos de vaca también... Es que las vacas... No vamos a hacer un episodio de vacas. No. Ya. Pero habría que hacerlo, vamos. Bueno, estos son temas que ya nos van saliendo ideas para próximos episodios que son muy interesantes. Que amo a las vacas y me encanta comérmelas, ¿eh? No soy vegana ni nada, pero bueno, la manera en la que están criadas influye mucho la ganadería. Afortunadamente está surgiendo ahora mucha ganadería diferente. Que ya hablaremos en otros si surge. Sí. Pero bueno, es difícil de saber un poco la procedencia y todo eso. Sí, pero bueno. Sigue siendo difícil. Bueno, pues retomando un poco el tema de la nutrición funcional, uno de los principios de la nutrición funcional, retomando además un poco todo este tema que estábamos hablando de individualizar y demás, es que no existe una dieta única que funcione para todo el mundo, ¿no? Por eso al final es tan importante hacer una evaluación, como hablábamos en los anteriores capítulos, una evaluación extensa en la que conozcas muy bien todos esos parámetros de salud, ¿no? Y ver cómo se encuentra el paciente. Porque al final cada cuerpo tiene diferentes necesidades y factores como el nivel de actividad física, si tienes intolerancias alimentarias o incluso ciertas condiciones médicas, son esenciales para diseñar un plan nutricional. Entonces, si tú vas a un nutricionista y te vende una pauta nutricional por 10 euros, porque mucho no te lo está personalizando. A mí esto me parece esencial. O sea, yo hay veces que me puedo tirar horas haciendo una única pauta, personalizándola, haciéndola al dedillo, adaptada pues a esa condición, a ese objetivo que tenga el paciente, a esas necesidades, a esa patología, etc. Y por eso te amamos locamente. Entonces, es que esto al final es súper importante y bueno, realmente creo que es algo que deberíamos hacer todos los profesionales, ¿no? Personalizar con cada paciente en nuestras consultas, porque, bueno, pues eso, cada cuerpo es un mundo. Otro pilar clave es ver la comida no solo como una fuente de energía, sino también como una herramienta para promover la salud y prevenir enfermedades. Esto es fundamental. Fundamental. Eso es fundamental. Eso habría que enseñarlo en el colegio, en la guardería, en el colegio, en la universidad, en el trabajo de todos, en la Limerca, o sea, quiero decir, porque es una herramienta que todo el mundo tiene a mano. No voy a decir que todo el mundo tiene, o sea, entiendo que hay situaciones económicas y situaciones económicas. Eso te iba a decir. ¿Vale? Pero dentro, o sea, yo he vivido con poco dinero en algún momento de mi vida. Por circunstancias y he comido bien. O sea, claro. Sí. Vale, o sea, he comido bien, no vamos a hablar de bien y mal, por lo que te acabas de decir. O sea, cada persona necesita comer de una manera, hay que individualizar lo que se pueda. Pero yo he pasado etapas viviendo sola, con poco dinero cuando era muy joven, cuando me mudé aquí, no sé qué, y no comía bollicaos, no comía... Esto es como todo. ¿Vale? Y tenía poco dinero, pero me lo montaba para poder... Incluso no teniendo tiempo para cocinar, que es como la excusa de para muchas no personas. comer bien. Eso es. Yo hay días que no tengo tiempo de cocinar y como saludable. Sí, o sea, sí. si al final tú tienes las herramientas, los recursos para saber cómo hacerlo. La planificación. La planificación. Yo incluso a veces sin planificar, ¿no? O sea, si tú tienes ese conocimiento de más o menos pues esas herramientas, ¿no? Que te pueden llevar a hacerte algo de forma rápida, vas a comer saludable. Pero está claro que también muchas veces es una cuestión de actitud, de querer. Desconocimiento. Bueno, eso por supuesto. Sí, eso por supuesto. Porque yo contigo aprendí mucho. O sea, ya venía un poco aprendida de antes, pero cuando conocí a Clara, la pedí, antes de dejarla trabajar ahí en mi sitio, le dije, venga, trátame. Examen. Me pasa todo esto, ¿cómo? Y la verdad que me encantó todo lo que me hizo, cómo preparar los planes, toda la información que te da al detalle y tal, y mejoré muchísimo, acuérdate. O sea, mejoré todavía más de lo que venía mejorando y aprendí mucho, lo que tú dices, de cuando no tengo tiempo, cuando tal, ya me conozco, ya sé que sí que no, ya sé cómo hacer,
con todos los trucos que ella te da, enseguida vas al supermercado y sabes esto, y una comida rápida te la haces, vamos. Claro. Entonces, Eso es. a veces también es desconocimiento, ¿no? Sí. A la gente nadie le enseña. Sí, bueno, y la prioridad, ¿no? Que hay mucha gente que dice, bueno, pues comer sano es esto. Y pues, ¿qué más Yo da? siempre Si comí compras- así, en mi casa siempre Eso, se comió así. Eso, en mi casa siempre pues se comió galletas así estamos María. todos. En mi casa se comió siempre galletas. A mí siempre me dieron un cachete de pequeño y estoy bien. O Sí, sí, en mi casa sí. siempre se comió galletas María y mira, aquí estamos todos, ya. Que sí, que es, Ya. que es así. Que Sí, sí, sí. A mí me entonces ahí dicen estamos, mucho, pero- pues mi abuela se ha tirado toda su vida bebiendo Coca-Cola y ha vivido no sé cuántos años. Y yo, A mí vale, me daban pero- vino de pequeño y estoy bien. Ya. Pues voy a dar ya. enhorabuena a tu ¿Seguro? abuela y le dices que es una súper abuela. Porque hay gente con mucha capacidad. Hay gente Mucha Sí, sí. que capacidad solo- de adaptación. que soy- y yo lo veo, o sea, vas por la calle y dices, tu madre, este cuerpo, ¿cómo se sostiene? ¿Sabes? Sí, sí. Y ahí está, y está Sí, sí, viviendo. sí, sí. O sea, yo tengo una señora en mi barrio que va así, Ya, corvada. va mirando al suelo Sí. la pobre mujer, está fijada ahí y vive y lleva así muchos años. Sí, Pues sí. la capacidad de ese cuerpo Claro. ahí está. Ahora, la calidad de vida que tiene. Claro. Claro. El cuerpo Es tiene otra mucha cosa. capacidad de adaptación y esto es lo que hablábamos antes con las dietas cetogénicas y más. El cuerpo tiene muchísima capacidad de adaptación, pero eso no significa que esté rindiendo o funcionando de forma óptima. Es que nosotros en la fisioterapia que yo hago distinguimos que lo podemos aplicar a todo entre cuando cuando el cuerpo aprende algo, tiene dos opciones: o generar una habilidad Ujú. o generar una adaptación. Entonces, todo lo que yo trato son adaptaciones físicas y las intento llevar a la habilidad, ¿no? Y esto es lo mismo con la comida. Sí. La gente aprende y se va adaptando. Ah, pues no sé qué, pues tomo esto, pero no me decide, entonces ¿qué hago? Me bebo un vaso de leche. Es que la leche es buenísima, va por la noche. Dios, eso ¿No? Es como genial, claro, porque te metes ahí un básico que es Claro. que te hace todo. te quedas, vamos. Entonces, eso es una adaptación. Sí. Entonces, Clara, como Raquel y como yo, cada uno en su esfera, intenta generar habilidades, ¿no? Con tu... Eso es. Mm. Bueno, pues volviendo un poco al tema de los pilares claves, ¿no? De la nutrición funcional, como decía antes, pues es utilizar la nutrición como una herramienta, ¿no? para prevenir enfermedades y promover la salud. Y al final esto se va a traducir en la elección de alimentos ricos en nutrientes específicos que van a apoyar la función de sistemas de nuestro cuerpo determinados, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad autoinmune, como puede ser el hipotiroidismo, pues voy a utilizar la alimentación para mejorar el funcionamiento de mi tiroides, para reducir inflamación, etcétera, ¿no? O sea, vamos a utilizar esta alimentación de tal manera que consigamos no solo prevenir enfermedades, sino también pues mejorar ciertas condiciones patológicas. Esto es un poco como lo que hablaba Bea en su podcast de fisio, que al final nosotros muchas veces no curamos enfermedades porque no podemos, pero sí que vamos a hacer que esa persona mejore su calidad de vida. Vale, vas a tener esta patología de por vida, pero bueno, con este plan nutricional, con esta alimentación que yo te voy a pautar, vamos a conseguir que tú mejores tu calidad de vida, que te encuentres más a gusto, que no tengas tantas dolencias, que mejore pues tu sueño y bueno, pues todos los que ámbitos, puedas vivir ¿no? tu vida mucho mejor, con Exacto. menos gasto y Eso tengas más es. capacidad de hacer y de cambio y de todo. Claro, eso es. Entonces, bueno, otro ejemplo práctico de cómo se aplica la nutrición funcional sería pues imaginarnos un paciente que presenta una fatiga crónica y problemas digestivos de forma recurrente. En lugar de limitarse a recomendar pues, más descanso o una dieta genérica, la nutrición funcional aquí analizaría diversos aspectos como pueden ser pues, deficiencias nutricionales, ¿no? Por ejemplo, el hierro, la vitamina B12, que se ve súper afectada cuando hay patologías digestivas, si hay intolerancias alimentarias, o pues, la salud de su intestino en general, ¿no? Y a partir de aquí pues empezaríamos a hacer una intervención nutricional personalizada, ¿no? O sea, al final esto es como la base de la nutrición funcional. Personalizar implica adaptar la dieta para incluir alimentos que favorezcan el equilibrio, ¿no? de ese cuerpo. Por ejemplo, un plan para alguien con una inflamación crónica podría incluir pues, omega 3, que se ha visto que ayuda muchísimo a reducir esa inflamación, que se encuentra pues, en el salmón, en la chía, en el lino, en las semillas de lino.
Mientras que un paciente con una disbiosis intestinal pues se beneficiaría, por ejemplo, de tubérculos o de alimentos fermentados. Por lo general se va a buscar minimizar el consumo de alimentos ultraprocesados, esto siempre, ¿vale? Para cualquier patología e incluso para tener un estado de salud basal, o sea, esto es imprescindible, ya que pues nos causan inflamación y bueno, pues problemas metabólicos, ¿no? Que os voy a contar. Y en su lugar pues se va a promover una alimentación rica en productos mínimamente procesados, básicamente la alimentación de nuestras abuelas, yo digo siempre que... A mí me hace mucha gracia que le dices a los pacientes, mira, lo más fácil para cambiar, para que mejores, es que a partir de ahora vayas al supermercado y no compres nada que venga en una caja. Y entonces, como que esa frase le colapsa el cerebro y te dicen, ¿y qué como? Claro, es que es así. Que todos comen muchas cosas que no vienen en caja. Claro. Todos compran carne, todos compran pescado, Sí. todos compran Frutas, fruta, verdura, o sea, sí. todos lo hacen. Pero cuando tú le dices eso, es como que se colapsan y dicen, Sí. ¿y qué como? Y digo, Sí, sí. pues todo lo demás. O sea, Sí. que no, te estoy diciendo que no comas galletas, que no comas comida preparada en una lata, ¿sabes? En un tal, que no comas esto. Y te estoy diciendo que comas comida, pues lo que tú dices, como Claro. comían nuestras abuelas. Materia prima. Que cojas la materia prima, la proceses tú. Y lo hagas tú. Y sepas tú hasta qué punto Sí. está cocinado, ¿no? O qué lleva. Siempre te dicen, ¿y qué como? Y el problema no es que yo te esté quitando muchos alimentos, sino que nuestra sociedad de hoy en día ha inventado tanto tipo de procesado de alimentos insanos que, claro, parece que te estoy quitando muchas cosas, pero Claro. es que en realidad no te estoy quitando muchas cosas, te estoy devolviendo a la alimentación ancestral a la que pues venían comiendo tus abuelos, ¿no? A los productos Claro. mínimamente procesados. Yo también digo siempre en consulta, si ves muchos ingredientes en la etiqueta, No lo cojas. desconfía. Sí. No lo cojas. Desconfía. O si ves ingredientes que no sabes ni leer ni pronunciar, No lo cojas. no lo cojas. Sí. No es seguro. Sí, pero entre la oferta Sí. que hay y el poco tiempo de lo que hablábamos que tiene la Claro. gente, pues es que es como tan fácil. Y el tema económico. Sí, Claro. Es que lleva 200 cosas y es más Sí. barato que comprar Claro, tu es filete. que, es Sí, que un sí. paquete de galletas María de 5 tal es que vale la mitad que un paquete de galletas que Sí. tengan solo Sí, que avena. Claro. Sí. Pero bueno, sí. Totalmente. Eso pasa. Al final es, como decíamos antes, aportar recursos al paciente, no darle las herramientas. Yo siempre en consulta entrego lo que llamo cesta de la compra, que es un PDF con un montón de productos, Súper práctico. súper práctico para que el paciente vaya al supermercado y no tenga ni que pensar. Pues mira. Sí, porque es que así no pecas. Como Sí, ella sí, te da la lista y tú dices, esto, me voy. Y además es que le demuestras que puede comer muchísimas cosas. Sí. Incluso cosas que por mitos que nos han metido en la cabeza pensamos que no son saludables y sí que lo son. Y Por que ejemplo, puede serlo, sí. queso o cosas así que los pacientes piensan, me vas a quitar el queso, me vas a quitar no sé qué. No, ¿el queso por qué? Si el queso El es queso tiene saludable, ¿no? claro. Pero como hay tantos mitos con respecto a la nutrición, pues pasa esto. Entonces, bueno, pues eso, como decía, al final pues tenemos que buscar esos alimentos que sean frescos, que sean mínimamente procesados. Los beneficios de ver la nutrición desde este enfoque incluyen no solo la mejora de los síntomas específicos, sino también, al final, un fortalecimiento global de la salud y la prevención de enfermedades a largo plazo. ¿Cuánto nos ahorraríamos en hospitales, en médicos? Sí. Si la gente comiera bien, si la gente hiciese deportes y cumpliese como con los básicos, ¿no? de El resumen es que salud. El mensaje que queremos mandar a la humanidad que decida escucharnos es que si tomas responsabilidad sobre tu salud, vas a aprender un montón de cosas que haces bien, mal, regular, y si decides tomar las riendas, pues cambiar pequeños detalles a la larga ayudan Tiene un mucho, impacto grande en tienen tu un impacto vida. grande en tu Sí. vida. Dejar de desayunar galletas, por ejemplo, Sí. y desayunar cecina, yo qué sé, o Sí. un caldo, o yo qué sé, otra cosa, Ujú. unos huevos revueltos, Aguacate, sí. aguacate, lo que sea, Sandía. comida que no sea una galleta. Por Claro. ejemplo, eso, o sea, dejar de desayunar galletas procesadas y comer otra cosa, una comida más hecha en casa, ya eso es, el cuerpo, Claro. le quitas mucho, a la larga lo vas a notar. Sí. Y lo vas a notar en tu salud física y también en tu salud mental, que esto es algo que la gente se piensa que no está relacionado, pero Sí, el agotamiento, los picos de azúcar, sí. el O sea, y desayunado, el estado de ánimo, el humor, es que te cambia el humor. Yo tengo pacientes que me han dicho, joder, Clara, es que desde que estoy contigo estoy más feliz, estoy más contento.
No, es que eso es un... O sea, yo no le he hecho ninguna terapia psicológica. Ese claro ejemplo soy yo. O sea, yo vivía angustiada, deprimida, no sé qué, y soy una persona, joder, que voy a la vida, que quiero hacer, qué tal. Y ya, bueno, empecé a tratarme, cambié la alimentación, mejoré muchísimo cuando estaba con Clara, muchísimo, pero no acababa de. Me hago un test de parásitos porque alguien me dice, no será parásitos, un parásito. Yo ya había experimentado en mí misma que cambiando la comida, la bioquímica, dándole a tu cuerpo una química diferente, mejorabas mucho a nivel físico y mental. Pero es que fue matar el parásito y levantarme feliz, sin esfuerzo, que para mí eso ha sido una fascinación. Entonces yo me imagino la de gente que habrá en el mundo, que además de tener algún problema en su vida que le haya hecho deprimirse, o que habrá tenido algún problema de salud que sin saber le ha jodido la tripa y se ha deprimido sin tener razón, aunque nuestra razón aparente, busca una justificación, y que además tiene un bicho, porque desde hace año y pico les recomiendo a mis pacientes por favor que se miren para descartar parásitos, y más de la mitad de los pacientes que se lo han hecho tienen uno o más parásitos. Ya. O sea, me parece alarmante esto. Y y que no nos hagan un test en la Seguridad Social todos los años, uno al año. Sí. Yo es verdad que desde tu caso lo miro muchísimo más en consulta y me he especializado en ello y demás porque es que me parece básico. Claro, porque súper importante. De repente, pensábamos que vivíamos ajenos a los parásitos, que solo hay que desparasitar a los animales cada 3 meses, pero tú no. Tú no. Bueno. Sí. Pues sí, hablando de la salud mental, al final, bueno, pues no es solamente lo que comemos, ¿no? Sino también cómo lo comemos, que eso es súper importante porque no es lo mismo comer relajado que comer estresado o nervioso. No digieres igual y no metabolizas igual los alimentos. Esto da para otro podcast. Sí, ¿por qué me inflamo? Porque me inflamo. Porque como de pie en 5 minutos. Por ejemplo. De hecho, nuestro intestino es conocido como el segundo cerebro, porque al final alberga millones de neuronas y está íntimamente conectado con nuestro sistema nervioso central. Por ello, el equilibrio del microbioma intestinal no solo va a influir en nuestra digestión, sino también en nuestro estado de ánimo y nuestra función cognitiva. Lo que decía Bea de que al final, cuando resolvió ese problema de parásitos, ella es que era incluso capaz de... Yo me acuerdo que me decías, estoy muchísimo más fresca, tengo ganas de hacer un montón de cosas. Es que me puse se volvió hiperactiva. Sí, moto. O sea, yo soy como una moto, pero entonces ya fue como... sí a todo. Sí a todo. Yo aproveché para decirle, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un curso. Y aquí estamos. Aprovechamos el momento del parásito. Pero no, yo hablando de eso tengo que decirte que trata muchos años sobre todo a niños y adolescentes que al final no saben transmitir bien. Bueno, no saben bien lo que les pasa, pero no lo saben. Entonces, pues tienen cambios de conducta que tampoco saben explicar, ni saben cuál es el desencadenante, ni nada. Entonces, esto era muy fácil. Un niño que te decía durante un tiempo repetido que no quería ir al cole, que le dolía la barriga, lo primero, médico. Y lo segundo, vuelta para acá. Sí, claro. Vuelta para acá. Claro, algo pasa porque ahí. Si no tienes nada, algo pasa. Claro. Y cuando ibas a ver que me dio mucha barriga. Bueno, vale, pues que... primero vamos a ver si eso. Y si no, volvemos. Y claro, siempre había algo. Que no, mira, a mí me pasaba mucho cuando tenía mis exámenes de nutrición. Yo la mañana que tenía el examen, yo esa mañana tenía diarrea. Tenía unos pinchazos y unas cacas. Eso era terrible. Pero eso es porque eres una floja. Que no, es una broma. Bueno. Es una broma. Entonces sí, está claro que hay una conexión ahí evidente y al final un microbioma saludable puede reducir el riesgo de ansiedad, de depresión, de un montón de condiciones psicológicas. Esto Raquel lo sabrá súper bien. Sí. Antes de que acabes, si no digo esto reviento, ya lo conocéis. Es que he dicho, nuestro intestino es conocido como el segundo cerebro. Pero ahora ya no, o sea, ya estamos en una fase, en un paradigma nuevo. Ya no es un segundo cerebro, ya sabemos que hay un eje cerebro-intestino, es decir, es lo mismo, funcionan a la vez. Sí. Si la cabeza no segrega no sé qué, la tripa a tomar por saco. Si la tripa no puede digerir no sé cuántas, la mente atrás. De hecho, la serotonina se produce en el intestino. En la tripa. Es que hay muchas cosas que se producen en el intestino que necesita el cerebro. Sí. Y hay muchas cosas que el cerebro produce para que el intestino funcione. Claro.
Eso es como lo mínimo que podemos decir, que no somos expertas en esto, pero ya estamos leyendo mucho, estamos con la práctica clínica aprendiendo mucho sobre esto, y yo a nivel personal te digo que es que llevo desde mis 34 años arreglándome la tripa, cada vez mejor. Ojalá hubiera sabido antes que tenía un bicho, pero bueno, aún así. Y los cambios han sido progresivos, a más. Me encuentro mejor que con 18 años. O sea, voy a tope por la vida. Hoy tengo un dolor de cabeza horrible y estoy aquí sonriendo, feliz, ¿sabes? Porque soy feliz ya, no tengo bicho. Sí. O sea, la tripa es fundamental para el estado de ánimo y para la capacidad, la energía, para todo. Sí. Hablábamos antes de las hormonas, pero es verdad que si no hay un microbioma, un intestino sano... Claro, pero ¿por qué? Las hormonas caen o sea, porque es lo mismo. Sí. El sistema nervioso es el que decide qué hormonas sí, qué hormonas no. ¿Y de dónde lo saca? De los nutrientes, de la nutrición. Es que la tripa tiene que estar bien para que las hormonas estén bien. Sí, para que la cascada de hormonas sea la adecuada para iniciar la activación. Y si algo de la cascada de hormonas no funciona bien, la tripa se va a la porra. O sea, todo depende de... Es que es una cosa, insisto en que lo separamos para estudiarlo, pero que hay más que ver a la gente caminar por la calle, todo va a la vez. Claro, sí, absolutamente. Entonces, bueno, pues eso, nada, al final la importancia de aunar todas estas áreas, ¿no? Fisioterapia, psicología, nutrición, para al final pues conseguir un estado de salud completo, global. Y bueno, pues hasta aquí un poquito el episodio sobre nutrición. Espero que os hayamos plantado una semilla de curiosidad sobre lo que significa comer de forma consciente, de forma pues un poco más funcional, ¿no? Y al final la nutrición pues es solo un pilar en el camino hacia la salud integral. Así que en los próximos episodios pues hablaremos de, bueno, pues de muchos más aspectos, ¿no? que tenemos que tener en cuenta a la hora de conseguir un poquito pues este estado de salud plena. Y nada, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y que os hayáis tragado el rollo hasta el final. Cada podcast es más largo. Sí. Los que sean de temas concretos serán mucho más largos. Hay que pararlo. A ver cómo lo organizamos. Así que nada, hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta la próxima.